Buenas noches, la noche de hoy hablaremos en el podcast Moda a través de los años. Mi nombre es Paula Bernal Mi nombre es Laura Rodríguez. y a continuación haremos un breve resumen sobre la historia de la moda y los eventos a través de los siglos y las décadas. Comenzaremos con una pequeña historia del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una gran civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios. Se lo considera una de las más importantes de la humanidad. Al ser una de las primeras civilizaciones, nos dejó muchas cosas que aún hoy en día recordamos y usamos, como parte es esto de la escultura, de lo que es arquitectura, pero también tenemos mucho sobre el tipo de maquillaje que usaban, la escritura que usaban, los trajes, las pelucas, y tenemos mucho de esto gracias a lo que es pues el descubrimiento y el cine. También hablaremos sobre lo que es Grecia y Roma. En estas dos abarca mucho lo que es la parte diplomática, la parte de la política, la parte de la arquitectura, ya que tenemos cosas como el Coliseo Romano y el Paternón de Atenea, y vemos un gran cambio también en el vestuario. Grecia y Roma nos dejan una parte de la literatura más importante de la historia. Se ve implementado también un cambio en la indumentaria realmente importante, cómo las siluetas se agrandan, cómo las texturas caen, cómo los vestidos se hacen tan largos y tan amplios, cómo la variedad de colores cambia y renace en una nueva cultura. Ya para el rococó tenemos un avance en pues, muchos siglos adelante, ya que el rococó nació en Francia entre los años 1730 y 1760. Se caracteriza por el gusto de los colores luminosos, suaves y claros. Quisimos destacar este nivel artístico, este movimiento artístico por sus detalles, por los colores que implementa realmente, cómo se plasma en cada pintura, situaciones de la época, momentos, personalidades, íconos de la historia, realmente como los vestidos y como cada detalle nos hace como Transportarnos. no sé, al rococó realmente vivirlo, lo transmite, nos hace entender mucho de esta época, cómo era La vida y también el cambio entre esta época y la Edad Media, ya que conocemos que la Edad Media fue muy oscura y en esta época fue todo el cambio, ya que todo era muy grande, todo era muy luminoso y excéntrico. Abarcando el rococó tenemos lo que fue la Revolución Francesa, que fue entre 1789 y 1799, ya que en esta parte fue la gran lucha entre el antiguo régimen, marcado por una sociedad organizada en estamentos y opositores, ya que en este momento el pueblo se cansa del régimen francés y de sus abusos y comienza a hacer una revolución para sacar a los reyes y pues hacer una nueva forma política. Aquí destacamos la importancia de la diferencia entre la vida de la clase alta y el pueblo realmente, cómo se vivía en el palacio, cómo vivía la reina, su rey y sus allegados realmente del mismo nivel, cómo la indumentaria cambia y se vuelve mucho más importante, cómo llama la atención, cómo los drapeados y los miriñaques nos hacen como resaltar eh, esa moda del tiempo, cómo los bordados a mano y el detalle de cada vestido hacen que la persona se vea más privilegiada. En gran parte, un gran ejemplo de esto es María Antonieta, que fue una de las grandes representantes de esta época y pues podemos ver también gracias al cine. Ya saltándonos mucho más adelante, tenemos el siglo XX, que fue uno de los siglos y un periodo de la historia donde más se avanzó tecnológicamente, donde la ciencia también tuvo un gran avance, también revoluciones, guerras, también lo que es el feminismo y lo que es como la oposición a partidos y también lo que podemos ver sobre lo que es Rusia, Estados Unidos y todas estas cuestiones que se vieron en este siglo. En el siglo XX es importante tener en cuenta que se vive el antes y después de cada guerra, el cómo la civilización y la humanidad se ve como cambiada y transformada gracias a estos sucesos históricos. Esto también se refleja en la moda en antes y después. Las dos guerras fueron muy diferentes en cuanto a indumentaria, en cuanto a textiles y para hombres y mujeres.
Ya adelantando y hablando sobre la década de los 20, la década de los 20 fue la época dorada del siglo XX, ya que fue después de la Primera Guerra Mundial, entonces el lujo, el glamour y el esplendor estaban en todo el auge. Las mujeres empezaron a usar vestidos un poco más cortos y lo que más se veía era como lo que es el charleston, los flecos. Los hombres tenían estos sombreros de copas, sus sastres muy puestos. El teatro era increíble, los bailes era a todo furor. También se ve mucho la parte, lo que es como las mafias que se conocían. Tenemos muchas representaciones de esto en películas y cines. Tenemos lo que es el Gran Gatsby, los Peaky Blinders y muchas cosas que podemos ver actualmente. En esta época destacamos la indumentaria, cómo cambia, cómo para los hombres es una capa tras de otra, una prenda tras de otra, y para la mujer cada vez es un poco más revelador, por así decirlo, su vestido, los flecos importantísimo, y cómo el acceso a cada de uno de estos eventos, estas ferias, las grandes fiestas, lo podemos ver reflejado en el Gran Gatsby, una película como tal de la época muy puesta. Como cada acceso a cada evento, como también la alta sociedad y La alta sociedad, lo que es los grandes jefes, lo que es las grandes personas con mucho dinero, se pueden ver reflejados acá y cómo veía la alta sociedad y cómo se relacionaban entre ellos y también cómo las personas con menos recursos entraban en estas partes y en esta sociedad. cómo reflejaban el glamour que tenían, el dinero, como ese lujo por todos lados, decoraban sus casas, los autos más lujosos con colores llamativos, como cada sastre era súper diferente y destacaba mucho de la persona que lo usaba. Una de las representantes más grandes de esta época, lo que fue los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue Coco Chanel, más en la parte de la revolución de la vestimenta femenina, ya que ella aportó mucho a dejar los corsets de lado y empezar a usar una ropa un poco más cómoda. Es una de las diseñadoras más reconocidas y es la única diseñadora femenina que aparece entre los más reconocidos del siglo XX. Ella fundó una de las marcas de alta costura que hoy en día sigue vigente y tiene más reconocimiento y es muy reconocida por sus trajes de paño y su uso de joyas. Sin duda, Coco Chanel marca la historia femenina de una manera brutal, cómo los sastres femeninos cobran vida, cómo los sombreros se vuelven tan importantes y destacan tanto la personalidad de la mujer, como con joyas y un vestido representas tanto y cambias de una época a otra, cómo trasciendes después de la guerra, cómo sales de esto siendo mujer en una época tan Gobernada por hombres. exacta. Como las joyas también, Coco Chanel es una figura súper importante, como nos representa aún en este siglo. Ya que hablamos de la década de los 20, no podemos olvidar que después de todo este lujo y este glamour, ocurrió un gran suceso llamado la Gran Depresión en el 29, que fue uno de los episodios más grandes y más tristes de la historia, pero donde más sufrió pues la economía fue en Estados Unidos en la caída de la bolsa de Wall Street. Fue una crisis financiera mundial y que se prolongó por toda la década de los 30, años previos antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo podemos ver en su vestimenta, ya que fue un contraste completo con la década de los 20. Aquí es la época gris, la época en la que venimos de lujo, glamour, de las fiestas y llegar a la total pérdida, a la total pobreza, por así decirlo, el pueblo arruinado, sin trabajo, sin comida realmente. Cómo la gente evoluciona, cómo la humanidad logra salir de esto, cómo la bolsa de valores impactó tanto como la civilización en ese entonces, en el 29. Después de esto ya avanzamos a los años 50, fue la década que siguió a la Segunda Guerra Mundial, que es de las guerras más recordadas de la humanidad y donde más hubo muertes. La gente intentó pues claramente olvidar esto y hacer que sus vestuarios fueran un poco más brillantes, con telas un poco con más ostentosas, dejando acá lo gris y todo lo que fue las guerras, porque claramente hubo escasez de telas pues por toda la parte de las guerras. Aquí se empiezan a ver otro tipo de guerras como lo que fue la guerra de Corea y esta división entre los dos bloques, que fue el bloque capitalista que fue Estados Unidos y el bloque comunista que fue la Unión Soviética. Realmente aquí podemos ver un cambio en las personas, cómo se ve esa felicidad, ese color, ese auge,
ese dinamismo en la música, el baile, la danza, el teatro, el cine, realmente fueron una de las cosas que más marcaron los años 50, cómo las mujeres se sienten tan empoderadas viniendo ya de represión, de épocas difíciles, de pobreza, de guerras, como ahora es un icono de moda, un icono de movimiento, de alegría, cómo se representa también en estos bailes y la manera de la indumentaria, ¿no? Podemos ver como el movimiento en las faldas, telas de mucha caída, amplitud. Podemos ver cómo nace el estilo pin-up, ¿no? Sobre estas faldas que son a la altura de la rodilla, que antes era como tan complicado y tan revelador, como los trajes de baño se empiezan a cortar y empiezan a mostrar más como su silueta. Vemos también representantes como Elvis Presley del rock and roll, y como más esto de las mujeres empezando a liberarse de sus capas y empezando a usar peinados como más de su estilo, más como con un capul enrollado, y diferentes siluetas que se volvieron un icono y que aún hoy en día se siguen usando. Aún no, los peinados son muy elaborados, la implementación de maquillaje en el vestuario también, se conoce el esmalte y también el straple viene como a hacer juego con toda esta nueva indumentaria para la mujer. Aquí vemos una de las grandes representantes del cine y uno de los íconos que aún hoy en día siguen siendo los que tiene más furor, que es Marilyn Monroe. Fue una actriz, modelo y cantante estadounidense. Ella fue muy famosa por su papel como rubia tonta en muchas películas, y también se convirtió en uno de los símbolos sexuales más grandes entre la década de los 50 y los 60. Claramente ella fue una persona que también revolucionó mucho la silueta, ya que su cuerpo tenía unas características como un poco más grandes, su busto y su cadera. Entonces eso también la hizo supremamente famosa, y por su estilo a la forma de actuar, y también por polémicas que tuvo en esa época. Como, como después de tantos años Marilyn Monroe sigue siendo una estrella para nosotros, un ícono de moda, de feminismo, de sensualidad en el auge, en todo su esplendor, como su vestimenta llama la atención, como su personalidad y ser tan actriz, tan en su papel realmente, no sé, creo que ícono en su momento y aún a pesar de lo que ocurrió, a pesar de los años y al atravesar de tanto tiempo, sigue siendo tan conocida y nunca vamos a olvidar este icono del amor. Otra de las actrices más famosas también de esta época fue Audrey Hepburn. Ella fue una actriz muy reconocida, británica, y también fue uno de los iconos más famosos de Hollywood. La conocemos por películas como Desayuno en Tiffany's, reconocida por este hermoso vestido negro largo y estas hermosas joyas. La podemos encontrar también en películas como Sabrina. Esta mujer implementó lo que es la elegancia, el glamour, y hoy en día también se ve como un icono. Sus películas aún siguen siendo bastante conocidas y es muy reconocida por su belleza y por su forma de actuar y por su forma de expresarse. En los años 80, ya avanzando 30 años más, el cambio fue muchísimo más grande, ya que ya pasamos los años 60 y los 70, donde empezó la revolución hippie, donde los jóvenes se cansaron de la guerra, todo lo que fue la guerra de Vietnam, que empezó en los 50 y después terminó en los 70. Aquí los jóvenes empiezan a decir que ya no están de acuerdo, las mujeres empiezan a ser más fuertes en el área del feminismo, las minifaldas se convierten en un ícono. Empezamos a ver mucho más bandas de rock fuertes que hoy en día pues conocemos. También el aumento de tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso fue como de los años donde también tenemos muchas series, la de moda, sus colores, sus siluetas, creo que es de lo que más recordamos, porque fue un cambio, un contraste mucho con las otras épocas anteriores. Con toda esta información venimos como evidenciando realmente cómo cambia la indumentaria de un siglo a otro en cada década aportando cambio, aportando color, acortando siluetas y las prendas realmente. Vemos como las mujeres ya están con minifalda de cuadros, que es lo más representativo realmente, como esta moda de streetwear también se ve reflejada en los hombres, más que todo ya no se ve sastre, se ve el jean, está en su máximo esplendor, como las gorras, como las mujeres también se ven atraídas
por este auge del rock, por los colores vivos, los accesorios grandes, como los collares tan alargados nos evidencian como el cambio de los años 80. Uno de los iconos como personas más importantes que empezamos a ver en los años 80 fue Lady Di, Diana, princesa de Gales. Fue la esposa de Carlos, príncipe de Gales, heredero de la corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Se convirtió en princesa antes de haberse convertido en mujer y fue una de las bodas más icónicas del siglo XX. También es reconocida por sus grandes actos, por su forma de vestir increíblemente. Es muy reconocida por su vestido negro, por ser tan sensual, pero a la misma vez tan glamurosa y ser una mujer que influenció de gran forma a la sociedad y que hoy en día es tan recordada por muchas cosas como su forma de ser, por esa bella personalidad, pero también por su estilo, ya que muchas cosas que la gente temía en ese momento, ella lo hacía y ayuda muchísimo a la comunidad desde sus privilegios. Como Lady Di fue un icono como de tanta personalidad, a pesar de ser reconocida por su manera de vestir, siendo de la realeza, nunca dejó su estilo y lo hacía algo más personal, algo más individual para ella, eh, siempre con tanta elegancia, con tanto color y con tanto glamour. Es una persona que realmente marcó como esta era. Aquí tenemos uno de los iconos de los 80 en muchas cuestiones, como es la música, eh, la televisión, el cine. Tenemos lo que es, por ejemplo, Madonna, Michael Jackson, que fueron iconos increíbles de la música, igual que Queen. Eh, Tenemos también David Bowie, Cyndi Lauper. Tenemos películas como lo que fue E.T., Los Cazafantasmas, Top Gun, El Resplandor, Alf, que fue una serie muy icónica de los 80. También lo que fue MacGyver. Y tenemos películas como Volver al Futuro, que aún sigue siendo un geek y muchas personas siguen viendo. Aquí podemos evidenciar cómo el cine nos aporta tanto color, tanto dinamismo, los efectos especiales se ven reflejados en cada película, la realidad futurista que se vive en cada película de los años 80, lo evidenciamos aquí en cada portada, en cómo realmente como el cabello, ¿no? Como los Sí, peinados. como el maquillaje tan excéntrico y como la ropa era entre más mejor y las mujeres y los hombres también tenían peinados supremamente grandes y el maquillaje era súper excéntrico. Llegamos aquí a los años 90. En este año pasaron muchas cosas, entre esos la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética. También cómo se vivió la posguerra fría. También muchos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, muchas cuestiones espaciales que también sucedieron en esta época. También se puede evidenciar pues mucho en la moda los cambios que se empezaron a ver también clonación de animales, muchos tratados de paz entre lo que fue Palestina e Israel y también fue la muerte de Diana de Gales en esta década. De igual forma, se evidencia también en muchos modelos en esta época, se empezó a ver mucho esta silueta de mujeres muy delgadas, como lo fue Kate Moss, pero también mujeres con un poco más de curvas, como fue Tyra Banks. También podemos ver iconos de los 90 en series y en películas y artistas. Tenemos una de las más reconocidas que fue El Príncipe del Rap, Los Simpson, que empezaron a finales de los 80, pero pues se popularizaron en los 90, bandas de rock, de grunge como fue Nirvana, y películas tan icónicas como Titanic y series como Friends. Aquí podemos ver cómo las actrices de hoy en día iniciaron tan jóvenes en los 90 con un estilo que aún perdura, que aún se reconoce. Son de las celebridades más icónicas de los 90 por su estilo, por su manera, por su peinado y por el cine también que proyectaron en ese momento. Llegamos a los años 2000, la década de los 2000, entre el 2010 y 2010 y 2020, que es actualmente, estuvo marcado contra la guerra, contra el terrorismo declarado por los Estados Unidos. Uno de los eventos más recordados fue el evento de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
y también sobre lo que fue el Pentágono. En esta época podemos ver mucha evidencia sobre la moda, sobre cómo las mujeres empezaron a vestir y también tener como más revelación sobre su cuerpo, el uso de tiros bajos, estas sudaderas supremamente famosas de Juicy Couture, el maquillaje, las cejas supremamente delgadas, la música pop como lo fue Christina Aguilera y Britney Spears. Tenemos de iconos a las Kardashian, que aún desde finales de lo que fue la época del 2010 hasta actualmente siguen siendo supremamente famosas. Películas que revolucionaron mucho lo que fue Harry Potter, que revolucionó mucho como a los jóvenes por sus películas y hizo que leyeran mucho también los libros. Cantantes como lo fue Beyoncé, como Les Beyoncé y los Taylor Swift y Lady Gaga. Además, tenemos un cambio drástico que es la llegada de las redes sociales, del Internet, de cómo nos mueve ahora esta era digital, antes y después del coronavirus, que también lo quisimos evidenciar acá como hecho histórico de la década del 2020, realmente, 2010 al 2020, cómo ahora nos rige tanto, como los influenciadores, las estrellas, los íconos de moda, actores, cómo ahora hacen parte de nuestra vestimenta, cómo influyen en ella, cómo son modelos a seguir ahora gracias a estas redes sociales, cómo los cambios en la sociedad antes y después de la pandemia mundial, cómo cambia la indumentaria, ¿no? Un cambio muy grande también, claramente porque la comunicación cambió drásticamente. Podemos ver cómo inició de los 2000 y actualmente la moda también cambió muchísimo. Lo podemos evidenciar en películas como lo fue Mean Girls o lo que fue Viernes del Loco, como era el comienzo de esa época, como los celulares y todo cambió drásticamente, ya que se empezaron a usar iPhones y también revolucionó drásticamente, por ejemplo, cómo era el primer iPhone a cómo es el último iPhone actual. Y podemos ver cómo en 20 años el cambio fue completamente drástico, a diferencia, no sé, de lo que era como en la Edad Media, que en 20 años no era mucho el cambio que se veía. Claro, realmente también evolución y cambio en las primeras redes sociales ahora a lo que está implementado, como después del coronavirus era nuestra única herramienta de conexión con nuestros allegados, con nuestro trabajo, con la vida allá fuera de nuestra casa, cómo marca un antes y después en la historia en tan solo un año, 2 años, como ahora todos, bueno, la mayoría de la humanidad, contamos con al menos una red social como medio de comunicación, trabajo o simplemente entretenimiento. Claro, y también fue una de las décadas con más cambios en la parte política y económica, ya que la globalización nos conectó entre todos, ¿no? Es muy fácil conseguir una prenda del otro lado del mundo y tenerla en 4 días. También fue el primer presidente afroamericano, que fue Barack Obama, y también actualmente que hay una vicepresidenta afroamericana también. El cambio también en nuestro país también, realmente la política cambió drásticamente, digamos, el uso, por ejemplo, el invento del Transmilenio que ahora tenemos, y pues realmente revolucionó muchas cosas y podemos verlo actualmente. Concluimos con que a través de los años y de los hechos históricos, la indumentaria cambia y trasciende, evoluciona, gracias a los hechos políticos, sociales, históricos, realmente climáticos. Todo tiene que ver con los cambios en la indumentaria, porque la indumentaria va ligada con todos estos cambios, va evolucionando cada vez más, está cambiante siempre. Aunque vuelve la moda, tenemos jeans de los 80, tenemos siluetas acampanadas, tenemos... También el uso de los corsets volvió en este año. Muchas mujeres empezaron a usar corsets, cosa que se usaba pues más como en lo que era la época de la Revolución Francesa y toda esta parte del rococó. Volvieron y aún se ven estas siluetas, como también el pin-up volvió en muchas veces, el uso de taches y las cosas que se están también en los 70s ha vuelto, todo vuelve, la moda cíclica, y no hay algo más representativo de la historia que la moda, ya que una simple pieza, una simple prenda te puede mostrar cómo era la forma de vivir de esas personas y cómo usaban esa prenda para su uso y para su diario vivir. Aquí evidenciamos realmente desde el inicio cómo la moda aparece desde las primeras civilizaciones, cómo sigue siendo tan importante, como el oro, como la filigrana está tan ligado como a los vestidos, como a las pelucas y al maquillaje. Todo va ligado, la indumentaria, la ropa, los accesorios también en cuanto al maquillaje.
Eso es lo que quisimos reflejar realmente en esta información, en este podcast educativo, no sé, cómo mostramos ese cambio, cómo lo vemos desde el cine, desde el teatro, desde la música realmente, desde los hechos históricos, desde la escritura y también como la arquitectura. Claramente, porque pues gracias a toda la tecnología hoy en día podemos ver pequeñas demostraciones de lo que ha sido toda la vivencia humana y gracias también a la moda pues podemos verlo un poco más cerca, podemos vivirlo, como ya dijo mi compañera, agradeciéndole al cine y también a la invención y también la investigación, podemos descubrir todo esto. Así que eso fue lo que quisimos transmitir en este podcast, que nos acompañaran y vieran un poco más de cómo ha avanzado la humanidad y cómo la moda lo ha acompañado por tantos siglos y décadas y que hayan pues podido refrescar un poco su memoria y aprendido un poco sobre esto. Claro, el objetivo principal era transmitir como tanta información en nuestra investigación, en cómo podemos reflejar la indumentaria en cosas tan sencillas como las redes sociales, como las películas, como todo este entretenimiento que ahora nos rige en esta era digital. Para ahora, para las empresas y pequeños emprendimientos, es importante también como reflejar esta comodidad que adquirimos en el coronavirus, cómo esta pandemia nos llevó a estar en casa y ya las prendas elegantes, elaboradas, era algo que dejamos guardado, dejamos a un lado, mientras todo esto trascendía, mientras salíamos de esto, como la comodidad se volvió parte de nosotros, de nuestro outfit, por así decirlo, de nuestro diario vivir, era realmente la ropa más cómoda que teníamos. Claro, y para nosotros eso fue un gran elemento y fue un gran cambio y nos damos cuenta que nosotros ahora lo estamos viviendo, pero en unos 20, 30, 50 años para otras personas va a ser historia y podrán recordar esto como un suceso de la humanidad y también cómo la moda cambió a través de esta pandemia y cómo sucederá y seguirá cambiando a través de los siglos. Espero que les haya gustado y tienen disponible este podcast en nuestras plataformas digitales. Lo dejamos en archivo, es un podcast que contiene mucha información, información que todos conocemos, así sea un poco, vivimos o nuestros padres en aquellas épocas, nuestra familia reconocidos por todo y estas antiguas fotos que tenemos de ellos, es ver esa historia ya reflejada en nuestra familia y en cómo nosotros hacemos parte de otra época, de otra década y también vamos ligados al movimiento, a cómo va la realidad y la humanidad en este momento. Muchas gracias Muchas gracias por también. acompañarnos y por poner atención. Y espero que les haya marcado y les haya gustado y hayan recordado un poco sobre su infancia, sobre sus vivencias y que también un poco sobre la historia de la humanidad. Muchas gracias. Hasta luego.